Era joven, impetuoso, lleno de fuego y rabia, y fue llamado por el mismo Cristo, el Hijo del Trueno. Un día quería destruir a sus enemigos con fuego. Al siguiente escribía: Dios es amor. ¿Cómo puede alguien cambiar tan profundamente? Hoy descubriréis la transformación de Juan, el discípulo que permaneció hasta el final. Suscríbete, dale me gusta y comenta. ¿Cuál ha sido la mayor transformación de tu vida? ¿Alguna vez te has sentido demasiado impulsivo, demasiado intenso, como si nadie pudiera seguir el ritmo de tu corazón? Como si tu propia fuerza, tu propio deseo de justicia o poder eran más un arma peligrosa que una bendición. ¿Y si te dijera que Dios podría tomar ese mismo fuego que te consume y transformarlo en la luz más grande que jamás podrías irradiar? Esta es la historia de Juan, un joven pescador de Galilea, hermano de Santiago, discípulo de Juan el Bautista. Un hombre común y corriente con sueños sencillos, pero con un temperamento que lo hacía destacar y a veces extraviarse, hasta el día en que conoció a Jesús junto al mar. Imaginen la paradoja. Un hombre impulsado por un trueno interior recibe la llamada de Dios, que es silencio y paz. Una llamada que, a primera vista, parecía imposible de responder. Pero fue precisamente este encuentro lo que lo cambió todo. Y esto es lo que podría sorprenderte, lo que parecía un impulso destructivo, su intensidad, su deseo de control, su fuego, fue redirigido por Dios para crear algo que ningún tesoro material podía comprar: amor, sabiduría y legado eterno. Juan, el hombre impulsivo, se convirtió en el apóstol del amor. El hombre que podría haber destruido comenzó a construir corazones. En este video profundizaremos en la vida de John, descubriendo paso a paso cómo el amor de Cristo transformó por completo su carácter y destino, y lo más importante, cómo esa misma transformación es posible para ti. Porque esta no es solo la historia de un antiguo pescador, es la prueba viviente de que Dios puede tomar cualquier intensidad, cualquier impulso, cualquier fracaso tuyo y transformarlo en una fuerza que cambia vidas. Prepárate para descubrir cómo el trueno se convirtió en luz, cómo la impulsividad se convirtió en perseverancia y cómo el amor de Dios puede transformar lo que crees que es tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Y ahora os pregunto, ¿cuál es el fuego que llevas dentro y que Dios está dispuesto a transformar? Escríbelo en los comentarios. El sonido del viento atravesó el desierto de Galilea cuando Jesús llamó a dos pescadores. El olor del mar, la sal adherida a su piel y el brillo del sol reflejándose en el lago otorgaron a la escena un poder casi divino. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. La voz de Cristo irrumpió en el murmullo del día, y ante ellos, lo inesperado, un nuevo nombre, una nueva identidad: Boanerges, hijos del trueno, Marcos 3:17. Nadie recibe un nombre así por casualidad. Juan, aún joven, tenía una tormenta en los ojos. El tipo de hombre que habla en voz alta, siente profundamente y actúa con rapidez. Su corazón ardía con el fuego de la justicia y el deseo de poder. Quería ver el reino de Dios, pero lo imaginaba como un trono terrenal, lleno de gloria, donde los fieles se sentarían a la derecha y a la izquierda del Mesías. Para él, el reino era sinónimo de poder, influencia, inversión que traería el retorno eterno. Pero Cristo lo miró con ternura, como quien ve más allá de la ambición, más allá del brillo del oro y del impulso de la juventud. En cierta ocasión, al pasar por Samaria, Juan y Santiago vieron el rechazo de los samaritanos y sus rostros sangraban. «Señor», dijeron, «¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consumamos?» Lucas 9:54. Era la voz de una pasión sin rumbo, el trueno antes de la lluvia.
Y Jesús, con una mirada más profunda que cualquier espada, respondió simplemente: no saben de qué espíritu son. Juan esperaba aplausos, recibió silencio, esperaba juicio, halló gracia. Allí comenzó la transformación, no repentina, sino lenta, como el carbón convirtiéndose en brasas. John seguiría siendo impetuoso, seguiría buscando poder, todavía sería confuso poder con propósito. Pero el Maestro no destruye lo que él mismo creó. Él redirecciones, la fuerza que una vez buscó consumir, ahora se usaría para iluminar. La pasión que buscaba el dominio se moldearía para servir. Es curioso cómo Dios nunca anula el temperamento humano, lo refina. Y si lo pensamos, ¿no nos ocurre lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces nuestra fe se mezcla con la ambición, como quien quiere convertir el altar en un negocio? Queremos retornos, buscamos resultados, tratamos la obediencia como una inversión y olvidamos que la mayor ganancia es la transformación del alma misma. Juan aprendería esto poco a poco, cada día al lado del Maestro. Su corazón, antes agitado, comenzó a escuchar el suave ritmo de la voz de Cristo. Algunos dicen que Juan era el discípulo más joven, quizá un adolescente cuando fue llamado, y quizá por eso su intensidad ardía con tanta intensidad. Los jóvenes quieren conquistar el mundo, quieren respuestas, quieren ver fuego del cielo, pero Dios prefiere el fuego que calienta al fuego que destruye. El trueno de Juan no sería silenciado, sino afinado. Imagínenlo junto al fuego en la noche, con el rostro iluminado por las llamas, escuchando a Jesús hablar sobre el perdón. Los otros pescadores susurran, Pedro se acaricia la barba, pero Juan observa. Aún no lo entiende todo, pero algo en su interior se agita. El mismo fuego que una vez llamó a la destrucción comienza a arder de otra manera, más tranquilo, más puro, como el fuego que ilumina una casa en las noches frías. Dato curioso, el apodo de Hijo del Trueno solo lo registró Marcos, el evangelista que escribió bajo la influencia de Pedro. Esto demuestra cuánto la intensidad de Juan marcó la memoria de los apóstoles. No era discreto. Su presencia era recordada por su alboroto, sus preguntas audaces y su deseo de destacar. Pero esta misma energía, al ser santificada, se convertiría en la fuerza que sostuvo a la iglesia naciente durante décadas. Jesús no lo reprendió por ser intenso. Simplemente le mostró que hay más poder en amar que en dominar. Que la real inversión del reino es poner la propia vida en las manos de Dios y dejar que Él modele cada emoción, cada impulso, cada ambición. El tiempo pasaría y el trueno aprendería a escuchar antes de hablar. Quien invocara fuego del cielo un día oiría, en el silencio de Getsemaní, el susurro del amor que todo lo soporta. Pero eso aún estaba por venir. Porque antes de convertirse en el apóstol del amor, Juan necesitaría descubrir qué significa ser amado. Y fue en la mesa, reclinado sobre el pecho del Maestro, que el Hijo del Trueno finalmente escuchó un nuevo sonido. No el rugido de las nubes, sino el latido del corazón de Dios. La noche cayó sobre Jerusalén. En el aposento alto, la luz de una lámpara titilaba, proyectando sombras sobre los muros de piedra. El aire era denso, lleno de silencio y misterio. En la mesa, el Maestro habló de traición, de rendición, de muerte, palabras que Juan no quería oír. Pero en medio de esa tensión hay una imagen que ha perdurado a través de los siglos, la del joven discípulo reclinado sobre el pecho de Jesús. Juan 13:23. Allí, el trueno se convirtió en brisa. El corazón impetuoso de Juan, acostumbrado al sonido del mar y al ímpetu de la acción, latía ahora al compás del corazón divino. Ya no hacía preguntas con audacia, simplemente escuchaba. No exigía señales, simplemente descansaba. Hay momentos en la vida en que el poder no reside en hablar, sino en permanecer.
Y Juan aprendió esto en el silencio del pecho de su Señor. El mismo hombre que una vez anhelaba el fuego del cielo, ahora se dejaba consumir por otro fuego, el del amor. Descubrió que el verdadero poder no es el que domina, sino el que se entrega. Ese amor, cuando es puro, es el más grande poder que un alma puede poseer. Mientras otros buscaban tronos y coronas, Juan invirtió su corazón en algo invisible pero eterno, una inversión que ningún tiempo podría corroer. En aquella cena, el mundo giraba entre dos extremos. Judas contaba monedas dinero y Juan contaba los latidos del corazón. Uno vendió al maestro por plata, el otro lo reconoció por el sonido de su corazón. Y quizás esta sea la diferencia entre quienes negocian con Dios y quienes lo aman de verdad. El amor no busca ganancias, sino que produce la mayor recompensa, la transformación interior. Entre todos los apóstoles, Juan fue el único que estuvo presente tanto al principio como al final. Desde la última cena hasta el Calvario, desde la transfiguración hasta la cruz. Todos huyeron, pero él se quedó. Y este detalle revela cómo la intimidad con Cristo no crea cobardes, crea creyentes. El amor que nace de la presencia no teme al sufrimiento, solo al abandono. En el Gólgota, entre la sangre y el polvo, Juan vio el rostro de quien le había enseñado todo. Los gritos de la multitud resonaban y el viento traía el amargo olor a muerte. Al pie de la cruz estaba junto a María. Fue allí, en ese momento, que el Hijo del Trueno se convirtió en el Hijo del Amor. Jesús, con el cuerpo magullado, lo miró y dijo: «Ahí tienes a tu madre». Juan 19:26. Palabras cortas, pero que sellaron un nuevo llamado. Cuidar, proteger, amar. El joven impetuoso que una vez quiso destruir a los samaritanos, ahora era el guardián de la madre del Salvador. El mismo corazón que ansiaba el fuego del cielo, ahora custodiaba el fuego de la ternura. Y si había algún trono reservado en el reino, tal vez era el trono de la rendición silenciosa, el lugar de quienes comprenden que la verdadera inversión no en la gloria terrenal, sino en la eternidad del amor. Pasarían décadas y Juan se convertiría en el apóstol de la dulzura y la profundidad. Cuando escribió, ya anciano, decía: «Dios es amor». Juan 4:8. No Dios tiene amor, sino como si dijera: «Vi, toqué, oí el sonido de este amor». Y quizá recuerdes aquella noche, la respiración serena de Jesús, y cómo cada latido era una invitación a la transformación. Pero este amor no lo debilitó, sino que lo hizo invencible, porque el verdadero amor no es pasividad, es fuego domado. El mismo fuego que lo impulsaba a juzgar ahora lo impulsaba a servir. Juan descubrió que hay una fuerza más poderosa que el trueno, la mansedumbre, y esta fuerza no nace de la voluntad humana, sino de la coexistencia con lo divino. El corazón que antes latía por poder, ahora latía por presencia. Quien antes gritaba, ahora callaba para escuchar el susurro del Espíritu. Juan aprendió que el silencio de Dios habla más fuerte que cualquier tormenta, y fue este silencio el que lo moldeó, poco a poco, hasta que el día lo separó de los demás apóstoles. Pero el amor permaneció. Y cuando todos los demás se fueron, él todavía estaba allí, siguiendo, sirviendo, escribiendo, amando. Porque la historia de Juan no termina al pie de la cruz, todo empieza ahí, y el amor que nació ese día lo sostendría toda la vida, incluso en una isla lejana, donde las olas volverían a rugir y el trueno volvería a resonar, ya no con ira, sino con revelación. Los años habían pasado como olas, uno tras otro, moldeando la roca del corazón de John. Mientras tanto se han desvanecido de la historia, él perduró, no con la brillantez de grandes discursos, ni con la fuerza de las espadas, sino con la constancia de quienes aman.
porque Juan no fue moldeado por un encuentro explosivo como Pablo en el camino a Damasco. Su conversión fue silenciosa, diaria, paciente. El tipo de transformación que se construye gota a gota, como una inversión que solo madura con el tiempo. Desde su juventud había seguido al Maestro, y cuando muchos se fueron a casa, él se quedó. Se quedó cuando la multitud dejó de vitorear, cuando poder lo prometido parecía desvanecerse, cuando el dinero y la gloria que tantos buscaban resultó vana. Juan siguió a Jesús no por lucro, sino por presencia, y eso es lo que lo hace excepcional. Porque en un mundo que valora las ganancias rápidas, Juan comprendió que la fidelidad es la forma más profunda de poder espiritual. Décadas después de la cruz, ya anciano, el apóstol caminaba por las calles de Éfeso. Las casas estaban adornadas por mercaderes griegos, el aire olía a especias y los sonidos del mercado llenaban las mañanas. La nueva generación de cristianos lo miraba con curiosidad. A ese hombre arrugado, de mirada dulce, que una vez había tocado al mismísimo Cristo. Juan ya no hablaba mucho, sus palabras eran pocas pero plenas, como si cada sílaba cargara con el peso de una eternidad. Y allí, en esa ciudad llena de estatuas y comercio, vio la tensión entre la fe y el consumo. El Imperio Romano valoraba el lujo, el oro y la moneda que circulaba en manos de los poderosos. Pero Juan sabía, la verdadera inversión no está en las carteras de los hombres, sino en el tesoro invisible que el tiempo no roba. No améis al mundo, escribiría, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Himno Juan 2, 15, 16. Y sin embargo, Juan no se aisló. Permaneció entre la gente, entre los jóvenes, entre los cansados. Como un faro en medio de la tormenta, le recordó que seguir a Cristo no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Un largo camino lleno de caídas y nuevos comienzos, de días soleados y noches solitarias. Quizás por eso vivió tanto tiempo, para enseñar que el discipulado no se trata de momentos de gloria, sino de permanecer cuando el viento cambia. Juan fue el único apóstol que no murió mártir, aunque lo intentaron. La tradición cuenta que fue arrojado a aceite hirviendo en Roma y salió ileso. No porque fuera invencible, sino porque aún quedaba algo por escribir, algo por revelar. Dios preservó el trueno antiguo, ahora transformado en un eco de amor y fidelidad. Exiliado en Patmos, Juan contemplaba el horizonte. Las olas rompían contra las rocas, recordándole el sonido lejano del mar de Galilea. Su cuerpo era frágil, pero su fe era inquebrantable. El silencio de la isla solo lo rompía el mar, que susurraba antiguos secretos. Y fue allí, entre el aislamiento y la esperanza, donde se abrieron los cielos. El mismo discípulo que había reclinado la cabeza sobre el pecho de Cristo, ahora veía al Cordero mismo entronizado entre relámpagos y voces. La fidelidad tiene este poder, transformar la espera en revelación. Juan descubrió que el tiempo es la mayor prueba del corazón. Muchos comienzan con fuego, pero pocos mantienen la llama encendida hasta el final. Y quizás esa sea la verdadera poder, no dominar en la juventud, sino permanecer en la vejez. Cada día en Éfeso, cada noche en Patmos, era como un nuevo capítulo de la misma historia. El hombre que aprendió a amar y nunca se rindió. Había visto caer imperios, surgir falsos maestros, dividir iglesias, pero nada lo hizo rendirse. Su fidelidad no era teórica, era heridas, sudor y oración. Y aunque muchos estaban preocupados por la dinero, quien apoyaba los templos, Juan estaba preocupado por la amar que sostenía las almas, porque sabía, el amor es la única inversión que nunca pierde valor. Quizás por eso,
Cuando el sol se puso sobre Patmos y el cielo se tornó ardiente, John cerró los ojos y aún podía oír el mismo latido en el que se había apoyado años atrás. El sonido no había cambiado, solo se había vuelto más profundo. Y fue en ese momento que Dios comenzó a confiarle algo más grande. No solo el cuidado de una comunidad, sino el cuidado de una vida entera compartida con otra alma. Una mujer que también había conocido el corazón de Cristo como nadie. El sol se ponía sobre Jerusalén cuando Juan recibió uno de los mandatos más delicados y sagrados de toda la historia de la humanidad. Al pie de la cruz, con la sangre del Cordero aún fluyendo, el viento frío soplando entre gemidos y lágrimas, Jesús lo miró. No como un maestro mira a un discípulo, sino como un hijo mira a quien confía su bien más preciado. Mujer, aquí está tu hijo. Luego, volviéndose hacia Juan, le dijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Sin corona, sin trono, sin tesoro de poder o poder, se compararía con esta acusación. Cristo no le confió el templo, ni los milagros, ni el liderazgo de la iglesia, sino que con un corazón herido, una mujer que había dado a luz al Salvador del mundo, era como si el maestro dijera, te confío lo que queda de mi casa. Y desde aquel día, Juan la llevó a su casa. Imaginen esta casa, pequeña, sencilla, quizás con paredes de barro y una mesa de madera desgastada. Allí, el hijo del trueno y la madre del cordero pasarían días de silencio y recuerdo. María, con sus ojos que habían visto lo imposible, y Juan, con su corazón que había aprendido a amar. Dos almas que conocían el corazón de Cristo como nadie, ahora bajo el mismo techo. Las mañanas eran apacibles, el olor del pan, el murmullo de las oraciones, el vívido recuerdo de su hijo. María hablaba poco, pero cada palabra era como una semilla. Contaba historias que nadie más conocía. El nacimiento en Belén, la voz del ángel, la huida a Egipto, la mirada de un niño que parecía comprender ya el infinito. Juan escuchaba en silencio. Él, que una vez había buscado el trueno, ahora descubría a Dios en las pequeñas cosas, en el gesto de cariño, en el acto de servicio, en lo sencillo. Inversión del amor cotidiano. La tradición cristiana más antigua afirma que Juan vivió con María en Éfeso, donde se conserva una casa hasta nuestros días como el hogar de María. Es un símbolo de ternura, el apóstol más místico y la mujer más humana, viviendo juntos entre recuerdos y oraciones. Y es imposible no imaginar lo que esas conversaciones despertaban, no sobre doctrinas ni glorias, sino sobre anhelo. Allí, Juan aprendió algo que ni siquiera sus años de ministerio le habían enseñado: la dimensión humana de la fe. Amar también es recordar. Es preocuparse cuando los milagros ya no existen, permanecer cuando el panorama cambia, ver a Dios en los detalles. Su tiempo con María le enseñó que el reino no solo está hecho de poder y gloria, sino de gestos sencillos y fieles. El pan partido, el pañuelo que seca las lágrimas, el abrazo que sana el silencio. Y quizás fue de esta experiencia que nació la profundidad de sus escritos. Junto a María, Juan comprendió que el amor no es una emoción fugaz, sino poder constante que sostiene el universo. Ese amor es el verdadero dinero del cielo, la moneda que nunca pierde valor. Que cada gesto de ternura es una inversión eterno en el corazón de Dios. En los años siguientes, María envejeció, y Juan la acompañó hasta el final con la misma lealtad con la que siguió a Cristo. No hay constancia de sus últimas palabras, pero hay algo silencioso y hermoso en esta ausencia, quizás porque el amor verdadero no necesita despedidas. Juan la vio partir y comprendió una vez más el misterio de lo que Jesús había dicho: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando ella se fue, John se quedó.
y el hogar que una vez albergó dos presencias se llenó de una luminosa ausencia. Las paredes aún conservaban el sonido de las oraciones, el aroma del aceite de oliva, el eco de las historias. Y en el silencio de la casa vacía, comprendió que cuidar a alguien es el acto más divino que un ser humano puede realizar. María le enseñó que la santidad no se compone de milagros grandiosos, sino de fidelidad diaria, y fue allí, entre el recuerdo y el servicio, donde el apóstol del amor aprendió lo que significa ser también apóstol de la humanidad. Porque cuidar de María era cuidar de lo que quedaba de Cristo mismo, era continuar el ministerio del amor. Y esta lección lo prepararía para una nueva época, una época en la que ya no habría casa, ni techo, ni presencia familiar, sino una iglesia que crecería y se expandiría como el mar después de la tormenta. Y fue entonces, cuando las paredes de la casa se hicieron pequeñas, que el amor de João necesitó cruzar fronteras, de Éfeso a Esmirna, de Pérgamo a Patmos. El discípulo que cuidaba de una madre ahora presenciaría el nacimiento de una multitud de hijos. Pasó el tiempo y el mundo cambió ante los ojos del anciano apóstol. Juan, ahora con el pelo blanco y las manos llenas de cicatrices, miró a la nueva generación y vio algo que ningún otro de los 12 vio, una fe que crecía como una llama inextinguible. Aquella pequeña comunidad de pescadores y campesinos se había convertido en un movimiento que se extendía por imperios. La iglesia, antes reunida en hogares ocultos, ahora se extendía por ciudades enteras, desde Jerusalén hasta Roma, desde Éfeso hasta Esmirna. Juan había visto el comienzo y ahora veía el desarrollo. Había sido el vínculo viviente entre el tiempo del Maestro y la nueva era de la iglesia. Era como si Dios mismo le hubiera permitido vivir tanto tiempo para asegurar que su testimonio no se perdiera, para que el amor que había escuchado en el seno de Cristo continuara resonando de generación en generación. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primero Juan 1:3. Las calles de Asia Menor rebosaban de vida. Los comerciantes regateaban el precio de las especias, los artesanos intercambiaban telas finas y monedas de dinero tintineaban en los puestos. El imperio romano respiraba poder, y las ciudades rebosaban de templos dedicados a dioses y emperadores. En medio de todo esto, un pequeño grupo se reunió en secreto, sin oro, sin espada, sin prestigio, solo con fe. Y Juan, con su mirada serena, les dijo: «Hijitos, guardaos de los ídolos». Sabía que el mayor peligro no provenía de las persecuciones, sino de las distracciones. Que la verdadera batalla no era contra el acero de los soldados, sino contra el atractivo de dinero, estatus, vanidad, las falsas inversiones de un mundo que prometía todo y no entregaba nada. Lo que nadie sabe es que Juan fue el único apóstol que vivió lo suficiente para ver surgir la segunda generación de cristianos. Muchos de los líderes de las nuevas comunidades, como Policarpo en Esmirna e Ireneo en León, fueron discípulos de sus discípulos. Él fue un puente viviente entre el Cristo histórico y la iglesia naciente, un hombre que podía decir: «Lo vi, lo toqué». Y eso marcó la diferencia. Los viajes fueron largos. Juan cruzó ciudades, puertos y desiertos, llevando consigo solo pergaminos, oraciones y una fe inquebrantable. Las iglesias lo recibieron con lágrimas. El último de los 12. Su presencia era un recordatorio de que el Evangelio no era leyenda, sino historia viva. Cada palabra que salía de su boca era como oro puro, la clase de poder que el tiempo no destruye. Y sin embargo, Juan no habló de gloria, habló de permanencia. Enseñó que el cristianismo no era una carrera de milagros, sino un camino de amor.
Mientras el Imperio Romano construía templos de mármol, Juan forjaba corazones firmes. Mientras César invertía en estatuas, Juan invertido en las almas. Pero no todos escucharon. El mundo cambiaba demasiado rápido y el anciano apóstol vio con tristeza el auge de herejías, falsas doctrinas y predicadores que convertían el evangelio en una forma de comercio. Y él, que había aprendido a reconocer el sonido de la verdad, alzó la voz con firmeza. Muchos falsos profetas han salido al mundo. 1 Juan 4:1. No hablaba con ira, sino con fervor. Su pasión, antes impetuosa, ahora era madura. El fuego que calienta, no el que destruye. El mismo trueno que resonó en su juventud, ahora sonaba como la voz de un padre, firme y tierna, guiando a los nuevos discípulos a través de un mar de incertidumbre. Las iglesias crecían, sí, pero también enfrentaban persecución. Y entre azotes y exilios, Juan permaneció allí inquebrantable. El secreto ya no vivía para sí mismo. Lo que una vez había sido su deseo, poder, se convirtió en pura entrega. Lo que una vez fue ambición, ahora era fe. En Éfeso, su presencia era sinónimo de consuelo. Las madres lo buscaban, los jóvenes lo escuchaban y los ancianos lo honraban. No tenía plata ni oro, pero llevaba algo más preciado, un corazón que había escuchado la voz del Eterno. Y sin embargo, la historia aún no había terminado. El imperio que tanto amaba el brillo del oro pronto lo exiliaría. La fidelidad de Juan lo llevaría a Patmos, una isla desolada donde el mar rugía como un trueno ancestral. Pero allí, rodeado de rocas y soledad, Dios lo visitaría de nuevo. El último de los apóstoles, ahora aislado, descubriría que incluso el exilio puede convertirse en un altar, porque cuando todo parece terminar, el amor de Dios abre una nueva visión, una revelación. Y fue allí, en la isla del silencio, donde Juan aprendería la mayor lección de todas, que permanecer es más poderoso que conquistar. El sol se ponía sobre Éfeso, tiñendo el horizonte de oro y púrpura. Las sombras se alargaban y el viejo Juan caminaba lentamente entre los olivos. Cada paso parecía evocar antiguos recuerdos, el sonido de las olas en Galilea, la voz del Maestro diciendo: «Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros». Esa frase nunca dejó de atormentarlo. No era solo un mandamiento, era una invitación, una puerta abierta a un misterio que el mundo no comprende. Vivir no por el esfuerzo, sino por la comunión. John había comprendido que la fe no es una carrera, es una permanencia. Miró las ramas de olivo y vio en ellas el reflejo de la vid que Jesús mencionó. Una rama solo da fruto si está conectada, si se separa, se marchita. Y Juan comprendió que el alma humana es así, hecha para permanecer conectada a la fuente de la vida. El secreto no era intentar ser fuerte, era no desconectarse. En los primeros días con Jesús, él pensaba que el reino se ganaría con poder, que el amor de Dios se demostraría en victorias visibles. Ahora, con el cuerpo cansado y el corazón lleno de recuerdos, Juan sabía que el reino crece en silencio, como una semilla, que el poder de Dios no se manifiesta en tronos, sino en raíces. «Yo soy la vid verdadera», había dicho el Maestro, «y vosotros sois los sarmientos». Juan ahora sabía que el fruto más preciado no es el éxito, sino la fidelidad. No es gloria, es permanencia. Aprendí con los años que permanecer en Cristo significa resistir cuando todo te empuja a rendirte. Significa mantener el corazón encendido incluso cuando el mundo apaga todas las luces. Significa amar cuando el odio es más fácil, perdonar cuando el orgullo grita, esperar cuando todo parece lento. Vio a los discípulos dispersos, enfrentando la cárcel, las palizas, el hambre y la muerte. Y sin embargo, su fe no murió, porque el secreto de la iglesia no era su fuerza, sino su conexión.
permanecieron. El mismo espíritu que habitaba en Cristo ahora habitaba en ellos. El mismo amor que fluía de la cruz ahora corría por sus venas. Juan lo sintió como quien siente el viento en la cara, invisible pero real. Cuando escribió, Dios es amor, no era una metáfora bonita, era una experiencia vivida. Sabía, porque la había vivido, que quien permanece en el amor permanece en Dios, y quizás por eso repetía la palabra amor con tanta frecuencia en sus cartas. Algunos la consideraban demasiado simple, otros ingenua. Pero John lo sabía. Al final, todo se reduce a esto. Amar es permanecer. Los que aman no se rinden, los que aman no huyen, el que ama sufre. En la quietud de sus noches, Juan recordó la mirada de Jesús en la cruz, no una mirada de derrota, sino de rendición, y comprendió que esto es lo que significa permanecer conectado al corazón de Dios, incluso cuando el dolor parece mayor que la promesa. Sabía que el mundo ofrecía muchas maneras de desconectar: miedo, prisa, orgullo, amargura. Pero solo había una manera de quedarse: recurrir continuamente al amor. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas palabras resonaron como una canción de eternidad. Y Juan, que antes quería traer fuego del cielo, ahora solo quería que el fuego del amor de Cristo no se extinguiera en la tierra. Se quedó, incluso cuando todos los demás ya se habían ido, aun cuando el tiempo lo haya olvidado, incluso cuando el imperio lo silenció. Y fue en ese silencio que descubrió: el amor que permanece es más fuerte que la muerte, pero el amor, cuando es verdadero, también es visionario. Y mientras el mundo intentaba silenciar su voz, Dios estaba a punto de mostrarle algo que ningún ojo humano había visto jamás. Porque el que quede, ver más allá. El viento soplaba con fuerza sobre Patmos, arrancando de las rocas el aroma a sal y soledad. La isla era pequeña, desolada, rodeada por el rugiente mar como un trueno ancestral. Juan, en el exilio, sentía la soledad como una daga, pero en su corazón ardía algo más grande que cualquier miedo: la presencia viva de Dios. Y fue allí, en las sombras de una cueva y en la soledad de la noche, donde oyó una voz que parecía venir del cielo mismo. No era solo sonido, era luz que hablaba, era color que cantaba. Escribe lo que ves, lo que es y lo que sucederá después de esto. Apocalipsis 1:19. El corazón de Juan se aceleró, pero no de miedo, sino de reverencia, de sorpresa, de asombro ante el misterio que se estaba desarrollando. La visión comenzó. Nubes como lana, relámpagos que rasgaban el cielo, 7 estrellas en su mano derecha y un cordero que parecía haber sido inmolado, pero que ahora brillaba más que el sol. Cada detalle llevaba poder y significado, símbolos que nadie podría interpretar solo. Juan necesitaba escribir, necesitaba registrar cada momento, como quien invierte su corazón en un legado que abarca siglos. ¿Sabías qué? Patmos era conocido como una isla prisión, pero también como un lugar de revelación. Los historiadores sugieren que el aislamiento forzado, lejos de ser un simple castigo físico, sirvió como una incubadora espiritual, el espacio perfecto para que la visión del Cordero se hiciera realidad. Juan lo experimentó en carne propia. Su prisión se convirtió en un altar y la soledad en plenitud. Vio al Cordero en el centro del trono, rodeado de criaturas que cantaban eternamente, un cántico que mezclaba terror y belleza, justicia y misericordia, poder y ternura. Las palabras de Juan fluían, plasmando no solo lo que sus ojos veían, sino también lo que su alma sentía. Porque el apóstol no solo describió figuras celestiales, sino que describió el impacto del amor de Dios, el eco del reino en el corazón humano.
Y cuando los cielos se abrieron, Juan se dio cuenta de algo profundo: la verdadera poder no está en los reinos terrenales ni en la acumulación de riquezas, sino en la fidelidad, en el testimonio, en invertir la vida en el amor que todo lo sustenta. Cada estrella en su mano, cada relámpago, cada voz angelical le recordaban el mismo principio que había aprendido de Jesús. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y quien permanece en Dios es invencible, incluso ante el fin del mundo. Las revelaciones continuaron: sellos, trompetas, copas, bestias, imágenes intensas que podrían haber destrozado cualquier corazón humano. Pero Juan, forjado por el estruendo de la juventud, por el amor a la madre del Maestro, por la fidelidad de toda una vida, captó el significado espiritual. Estas visiones no pretendían aterrorizarlo, sino moldearlo, mostrarle la profundidad de inversión de Dios en la historia, las riquezas invisibles del reino y la fidelidad que trasciende el tiempo y el espacio. Y en el silencio que siguió a la tormenta de la visión, Juan supo que no podía guardársela para sí. Su misión era comunicar lo que había visto, dejar constancia para las generaciones futuras de que la verdadera fe es testimonio, perseverancia y amor. Luego escribiría palabras que abarcarían siglos, guiando no solo a quienes vivían en los tiempos inmediatos, sino a todos los que buscaban comprender el corazón de Dios: justicia, misericordia, fidelidad y esperanza. Dato curioso: la tradición sostiene que Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 95 d.C., lo que lo convierte en el último libro del Nuevo Testamento y consolida su papel como vínculo entre los primeros discípulos y todas las generaciones posteriores. Su visión no se limita al futuro, se centra en la eternidad que comienza cuando permanecemos en Cristo, incluso en medio del exilio, el dolor y la soledad. Y mientras Juan contemplaba al Cordero y sentía el peso de la misión, se dio cuenta de que todo se resumiría en una única esencia: el amor que transforma, el amor que permanece, el amor que vence incluso a la muerte. Y es en este punto donde la historia de Juan encuentra su mayor legado: un mensaje tan simple que podría caber en una sola frase, pero tan profundo que definiría toda su vida. El amor que vio y vivió estaba a punto de convertirse en el mensaje central de toda la iglesia. El viejo Juan estaba sentado junto al mar de Éfeso, mientras el sol se reflejaba en las olas, tornándolo todo dorado. Sus manos, marcadas por el tiempo, temblaban levemente mientras contemplaba el horizonte. Décadas de testimonio, persecución, amor y dolor se habían acumulado como capas invisibles sobre su alma. Y, en lo más profundo de todo ello, una certeza permanecía: la vida eterna no es una promesa lejana, sino la realidad que se experimenta cuando se ama como Cristo amó. Recordó la cruz, la madre confiada a su cuidado, el estruendo de la juventud transformado en brasas de amor. Cada experiencia, cada lágrima y cada victoria llevaban la misma esencia: el amor que queda es la vida misma. El que cree tiene vida, escribiría Juan 5:24. No es solo una vida futura, es la vida ahora, una vida que desborda, que transforma y que ilumina el mundo incluso en la oscuridad más profunda. Dato interesante: Juan es el único apóstol que enfatiza de forma tan consistente y explícita el concepto de la vida eterna como presente, no solo futura. Comprendió que la fe no es teoría ni ritual, es una experiencia viva, una conexión que transforma la vida cotidiana, las relaciones e incluso el sufrimiento en algo que refleja la eternidad. El apóstol pensó en el Padre, el Hijo y el Espíritu y percibió el amor eterno que fluye entre ellos. Este amor no es limitado, no se cansa, no se mide, es poder, es una inversión ineludible.
La Trinidad, según él, es la demostración viviente de que el amor no es solo un sentimiento, es esencia, la fuerza que sustenta la existencia. Juan comprendió que cada acto de bondad, cada oración sincera, cada ofrenda sincera era como tocar la eternidad con sus propias manos. El amor verdadero no es solo una palabra, es acción. Es una presencia constante, la fuerza que moldea el alma y transforma el mundo. Ya no escribía para su gloria personal, sino para que todos comprendieran. La fe y el amor son inseparables. Donde hay amor, hay vida. Donde hay vida, está Dios. Mientras escribía sus cartas, John miraba a su alrededor. Las ciudades crecían, los mercados bullían, la gente corría tras dinero, de estatus, de promesas que no satisfacen. Pero entendió que la verdadera inversión está enamorado, la única riqueza que no se agota, la única poder que no decepciona. Cada discípulo que amó como Cristo amó, plantó una semilla de eternidad en un mundo que olvida demasiado rápido. Y el amor, como una corriente invisible, se extendió desde Éfeso a todas las regiones. Juan vio a jóvenes y ancianos, ricos y pobres, romanos y griegos, todos conectados por el mismo hilo, la fe manifestada en el amor. Fue la prueba viviente de que la vida eterna no es solo una promesa, sino una realidad tangible. La eternidad comienza cuando uno ama de manera práctica, completa y sincera. El Evangelio de Juan, con su énfasis en el amor y la vida, fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31. No solo escribió historia o teología, escribió un manual para la vida eterna, donde cada acto de amor se convierte en un vínculo con la eternidad. El apóstol comprendió que todos los milagros, todas las revelaciones, todos los desafíos y persecuciones convergían en esta única verdad: amar es vivir para siempre. Y que, amando, participamos del corazón de Dios. Tocamos lo invisible y transformamos el mundo visible. Y cuando el sol se puso y la brisa del mar sopló su aroma salado, John supo todo lo que había vivido, todo lo que había escrito, todo lo que había presenciado, se resumiría en una instrucción final, tan simple que podría decirse en una sola oración, pero tan profunda que conllevaría siglos de sabiduría. Porque el amor no es una teoría, no es un concepto, no es una filosofía. El amor es la eternidad misma. Y Juan estaba a punto de revelar esto al mundo. El tiempo parecía suspendido en la pequeña casa de Éfeso. Las velas proyectaban sombras vacilantes sobre las paredes de piedra, mientras el anciano John, casi ciego, permanecía sentado en su silla de madera. Sus manos arrugadas descansaban sobre los pergaminos que registraban toda una vida de amor, fe y fidelidad. El mundo exterior continuaba su tumulto. El comercio, el tintineo de las monedas, el imperio en ebullición. Pero dentro reinaba el silencio, un silencio profundo cargado de eternidad. Y Juan, con la voz ya débil, pronunció una sola frase, repetida como una oración, como un mantra, como un legado. Hijitos, amaos los unos a los otros. 1 Juan 4:7. No había necesidad de largos sermones, reglas complejas, ni grandes demostraciones de poder. Sabía que la simplicidad encierra la mayor poder, que el amor es el único poder que nadie puede quitarnos, que cada gesto de entrega es verdadera inversión que la eternidad registra. Había visto caer imperios, surgir herejías, discípulos flaquear, pero lo que permaneció inmutable fue este llamado: amar. Un dato curioso es que la tradición nos dice que Juan vivió hasta una edad muy avanzada, siendo el único apóstol que murió de muerte natural, preservando este mensaje de amor inquebrantable a lo largo de su vida.
Es como si Dios hubiera querido que el mensaje final del último de los 12 fuera simple pero definitivo, claro como un rayo y profundo como el océano. Mientras el mundo buscaba dinero, poder y gloria, repitió Juan, esto no es lo que salva, esto no es lo que transforma. El amor es el único vínculo capaz de conectar lo humano con lo divino, de unir corazones, de sostener la fe en las tormentas de la vida. Cada palabra suya, cada gesto silencioso, era un testimonio vivo de lo que había aprendido desde la cena, desde la cruz, desde su exilio en Patmos. La eternidad comienza cuando se ama aquí y ahora. Y no era un amor cualquiera, era el amor que da, que perdona, que acoge, que permanece incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Un amor que no se mide por logros ni poder, sino a través de un genuino cuidado por los demás. Un amor que transforma fidelidad de por vida en legado eterno. En esa casa silenciosa, Juan comprendió. Su misión no era dejar tratados ni escribir filosofías complejas. Era sembrar corazones que siguieran amando, dando testimonio y perseverando. Cada discípulo, cada hermano, cada hija e hijo de la fe llevaría adelante el mismo principio. El amor es el camino, inversión que nunca pierde valor, lo verdadero poder del reino. Y al caer la noche sobre Éfeso, Juan cerró los ojos. No había miedo, solo la serena certeza de que el mensaje se había cumplido. Toda su vida, desde el estruendo de la juventud hasta el silencio de la vejez, había convergido en esto. Un corazón que aprendió a amar, un discípulo que aprendió a permanecer, un servidor que enseñó que todo se reduce al amor. Todo lo que Juan escribió, todo lo que vivió, todo lo que presenció, se puede reducir a una sola frase: amaos los unos a los otros. Y en esta sencilla llamada resuena la eternidad. El amor es vida, el amor es Dios, el amor perdura. Y así termina la historia del último de los 12, pero comienza el camino de todos los que quieran seguir su ejemplo: creer, amar, permanecer. Al observar la vida de Juan, vemos algo extraordinario. Un pescador, impetuoso y lleno de energía interior, transformado en un apóstol del amor. De un joven que buscaba poder y respondió con intensidad a los desafíos, se volvió sabio, paciente, fiel y capaz de amar de maneras que conmovieron a generaciones enteras. Nos muestra que Dios no destruye nuestro carácter, sino que lo redirige, transformando nuestra intensidad en luz, nuestro impulso en inversión eterno y nuestra fuerza en poder espiritual. Y tú, que me observas ahora, ¿te has parado a reflexionar sobre el fuego que arde en tu interior? Esa pasión, ese deseo de cambiar, esa energía que a veces parece incontrolable. ¿Y si Dios pudiera redirigir todo eso hacia algo más grande? Quizás tu ímpetu, tu intensidad o incluso tus errores podrían convertirse en herramientas de transformación, sanación y amor. ¿Vives tu vida como una llama cálida o como un fuego que consume sin sentido? ¿Cómo puedes aplicar los principios que Juan nos dejó hoy? Fidelidad, amor, permanencia. ¿Qué significa para ti invertir en relaciones que realmente importan para construir poder que no se pierde ni ejercitar la verdadera poder que viene de servir y amar? Dios no quiere borrar quién eres. Él quiere canjear quién eres, tomar tus impulsos, tu intensidad, tus pasiones y transformarlas en algo que ilumina el mundo. La transformación de Juan no es solo historia antigua, es una invitación viva para ti también. Si este testimonio te conmovió, te planteó preguntas o despertó un profundo deseo de cambio, no dejes que se apague. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje con nosotros. Juntos, aprendamos a transformar nuestra intensidad en luz,
nuestros errores en aprendizaje y nuestro amor en un legado. Y dime, ¿cuál es tu fuego hoy? ¿Cómo puedes convertirlo en una luz que transforme tu vida y la de quienes te rodean?